Iniciamos la lectura del audiolibro titulado Milagro en la Segunda Avenida. Hare Krishna llega a Nueva York, San Francisco y Londres, 1966-1969, de Mukunda Goswami. Capítulo 2. El buscador. Aunque solo conocía al Swami desde hacía unos pocos meses, cuando me uní al grupo de sus invitados para almorzar aquel día, sentí que mi encuentro con él era algo ya previsto, algo así como el último episodio de una cadena de acontecimientos a lo largo de mi vida. Yo procedía de un entorno judío conservador, pero tenía una clara vena rebelde que cultivé desde una edad muy temprana. Los clubes sociales, los deportes y tocar en bandas eran las cosas que más me interesaban de la escuela, aunque me entusiasmaban la música y la literatura. De adolescente consumía con entusiasmo buenos textos. Julio César de Shakespeare, Stalag 17 de Billy Wilder, El filo de la navaja de Somerset Maugham, El corazón de las tinieblas de Conrad, Mientras agonizo de Faulkner, El tercer hombre de Graham Greene, Las aventuras de Augie March de Saul Bellow, El viejo y el mar de Hemingway, Pictures of the Gone World de Lawrence Ferlinghetti y un montón de Dylan Thomas. Cuando tenía 16 años, empecé a beber bastante, a fumar porros y a salir con músicos, muchos de los cuales eran mayores que yo. Algunos llevaban perilla y otros eran macarras. Mis padres parecían ajenos a todo, incluido el hecho de que fumaba, y no solo cigarrillos. Durante esa época me hice amigo de Dick Miller, que era el más rebelde, aunque académicamente brillante, del instituto. Aunque estaba en todas las clases académicas altas, era todo lo que la generación mayor odiaba. Faltaba a clase, llegaba borracho al colegio, se dedicaba a prostituirse y tenía aventuras con miembros femeninos del personal que le doblaban la edad. Me enseñó el submundo de la droga, la prostitución, el jazz. Yo admiraba su franqueza y su rechazo al sistema en el que nos habíamos criado. Me reía del mundo con él y, en cierto modo, incluso emulaba su comportamiento. Cuando Dick y yo teníamos 17 años, el coche que él conducía chocó frontalmente con un camión. Los demás miembros de su familia que iban en el coche no sufrieron heridas graves, pero él murió. Su funeral se celebró en Seattle, a 2 horas en coche de mi casa en Portland. Fui al funeral con un profesor mío, Wayne Altry, y un amigo llamado Craig. La funeraria estaba llena de flores, música de órgano a todo volumen y un sol cegador que entraba por las ventanas. Linda, la exnovia de Dick, estaba allí vestida de blanco con las mejillas manchadas de negro por las lágrimas y el rímel. Tenía un aspecto gris. Pasé junto al ataúd con los demás asistentes al funeral. Cuando vi la cara amoratada de Dick en el ataúd abierto, me sentí mal. Era la primera vez que me enfrentaba cara a cara con la muerte y no podía asimilar lo que le había sucedido a esta persona que tenía mi misma edad. Me invadió la pena y volví a Portland en completo silencio mientras Craig lloriqueaba en el asiento trasero. Apenas capaz de funcionar, me encontré con Altry unos días más tarde mientras iba a la deriva entre clase y clase. «¿Cómo te va?», preguntó. «No muy bien». «¿Sabes?», dijo, «en la vida nos van a suceder cosas malas
incluso a gente extraordinaria como Dick. ¿Pero por qué?, pregunté sin esperar realmente una respuesta. La verdad es que no lo sé. Hizo una pausa. Necesitas un maestro, dijo. Tú eres mi maestro. Me refiero a alguien que pueda explicar estas cosas, alguien que tenga algunas respuestas. No me tomé muy en serio los consejos de Altri, pero empecé a interesarme por la filosofía cuando tenía poco más de 20 años. Me ajusté fácilmente a la variedad oriental y me atraían las obras de Aldous Huxley, especialmente libros como Las puertas de la percepción, que se inclinaban hacia el este y pregonaban la filosofía del aquí y ahora. A pesar de ser un buscador espiritual, me tenía por agnóstico. En mi infancia había sido testigo de mucha hipocresía en el pueblo de Dios. Mis padres consideraban la religión más o menos un añadido a una vida feliz y exitosa. Su judaísmo me parecía que se basaba más en las relaciones sociales que en la espiritualidad. Había mucha discriminación y condescendencia hacia otras religiones. Poco después de mi bar mitzvah, renuncié mentalmente a identificarme con el judaísmo. Al cumplir los 19 me trasladé a Nueva York en busca de una carrera como músico. Viví en el centro de la ciudad y empecé a trabajar para establecerme en el mundo underground del jazz. En 1962, cuando tenía 20 años, me casé con Beverly, una mujer menuda, de pelo castaño oscuro, ojos marrones y cara redonda. Habíamos sido amigos durante casi todo el instituto, pero yo la conocía desde los 7 años. Debido a nuestra infidelidad mutua a lo largo de nuestros 4 años de matrimonio, ella se mudó y yo me quedé a solas. Después de que Beverly y yo nos separáramos, volví a Portland, Oregon, para una breve visita familiar. Allí conocí a Jan. Era callada y menuda y me pareció glamurosa, con sus llamativos ojos azules y su larga melena negra. Mis primeras palabras fueron: ¿qué opinas de colocarte? Si tienes que preguntar, es posible que no tengas ni idea, respondió ella con estilo. Ese mismo día tomamos LSD. Era su primera vez, y su hermana mayor, Joan, pensaba que no debería haberlo hecho. Aquella noche, en una vieja casa alquilada en la zona sureste de la ciudad, Jan y yo decidimos ser pareja, y a las otras 2 parejas que había allí les pareció estupendo, aunque un poco brusco. Al día siguiente vimos una película de arte y ensayo en el Reed College y comenzamos nuestro diálogo privado. Los dos estábamos en la cuerda floja, sin mucho que hacer, salvo que yo quería regresar a Nueva York y ella quería hacer algo diferente y nuevo. Fuimos a Nueva York la semana después de conocernos en un Chevrolet de 1957 que le había comprado a mi hermano. Joan pensó que Jan actuaba de manera impulsiva y que Nueva York era demasiado peligroso para ella. Como era invierno, decidimos conducir desde Portland por la ruta del sur hasta Nueva York. Cuando llegamos al norte de California nevaba mucho y casi nos quedamos sin gasolina, pero condujimos la mayor parte del camino en punto muerto, con el motor apagado, y así conseguimos llegar a tiempo a la siguiente gasolinera sin morir congelados en la remota carretera de montaña cubierta de un buen espesor de nieve a ambos lados. Ya en Nueva York nos mudamos a un apartamento en el último piso del 110 del Bowery. Nuestra vivienda era un apartamento AIR, es decir, apartamentos para artistas en residencia, que, al igual que muchos áticos de edificios de la época, no estaba decorado y funcionaba como estudio y como vivienda. El lugar era enorme, casi 185 metros cuadrados, y el alquiler era barato, solo $55 al mes.
No nos preocupaba el pésimo barrio, solo queríamos un lugar que fuera nuestro, con espacio e intimidad y la posibilidad de hacer todo el ruido que quisiéramos a cualquier hora del día o de la noche. Hicimos mucha música con la gente alternativa que conocimos y nos aseguramos de que libros como el Kama Sutra no se nos escaparan. Empezamos a explorar diversas experiencias espirituales y religiosas que en Nueva York eran tan frecuentes y fáciles de conseguir como las drogas. Llevábamos un par de meses en nuestra estancia en Nueva York cuando visité a un swami de la zona alta, en los elegantes East 50 de Manhattan. Se trataba de una conferencia informal en lo que parecía un apartamento reformado. La lujosa sala, bien decorada, estaba impregnada de humo blanco de pipa. Hombres y mujeres de cabellos plateados y corpulentos se sentaban inmóviles en sillas de cuero demasiado mullidas. La voz chirriante del swami indio me crispaba los nervios. No se emitió ningún mensaje coherente. Algún tiempo después asistí al primer Instituto Zen de Nueva York. La primera planta del apartamento de piedra rojiza de Manhattan se había convertido en una sala de templo escasamente decorada e inmaculadamente limpia, con sillas plegables, cortinas blancas y una alfombra oscura de color verde apagado. Una decena de seguidores de entre 30 y tantos años me parecieron todos personas mayores. Estaban sentados esperando con aparente curiosidad. Un monje oriental, pequeño, con la cabeza rapada y vestido de negro, llegó desde el fondo por el pasillo central para ocupar un lugar en la parte delantera de la sala. Estaba ante lo que parecía un pequeño altar, una mesa cubierta con un paño blanco sobre la que había un cuenco de cristal verde con plátanos, naranjas, manzanas y melocotones. Alguien repartió una pequeña hoja con canciones. Todos leímos y cantamos juntos siguiendo al monje. Oromo so dolo yopo mai fai sai dai rai ilimi jikiri. La canción tenía unos 20 versos y tardamos unos 10 minutos en cantarla, repeticiones incluidas. La voz del monje sonaba por encima de las demás. Tras el canto salió tan rápido como había entrado, desapareciendo por una puerta al fondo de la sala que se cerró con un golpe tras él. Unos 6 budistas estadounidenses del público me invitaron a pasar a otra sala, arriba, para una charla informal que resultó ser una conversación alrededor de una mesa redonda centrada en el ayuno. El mensaje principal, por lo que pude deducir, era: no rompas el ayuno con zumo de naranja. No me impresionó. ¿Qué aspecto de esto era espiritual? Dios, pensé, no volveré nunca. Una semana más tarde, por recomendación de un amigo, hablé con un anciano sacerdote cristiano. Este monumental encuentro de 4 minutos tuvo lugar tras una hora de espera en el vestíbulo de una enorme iglesia neoyorquina del Alto Manhattan. Me fastidiaba que me hicieran esperar de pie. Me sentía como si estuviera haciendo cola para sacarme el carnet de conducir. El cura apareció por fin con un abrigo y caminó enérgicamente hacia mí. Era alto y canoso, llevaba traje y sonreía mucho. ¿Eres tú quien espera?, preguntó. Sí. ¿Y en qué puedo ayudarte?, pensé rápidamente. ¿Cuál es la enseñanza más importante en la que concentrarse? Una vez visité a Madre Vivian, me respondió. ¿Qué? De repente se quedó muy quieto y se le dibujó una mirada distante en los ojos. Vivía en un convento de un pueblecito del sur de Italia. Cuando la miré a los ojos supe que sabía algo que yo ignoraba. Sus ojos eran claros, límpidos. Supe que era sabia. ¿Y qué le dijo? No me dijo nada. Yo esperaba que dijera algo, pero no dijo ni palabra, solo me miró.
y supe lo que tenía que saber. Estaba en otro mundo. Eso fue suficiente para mí. Ahora tengo que ir a una reunión. Y de una forma amistosa y paternal me tocó el hombro y añadió: «Espero que no te importe». Desalentado por los resultados de estas diversas exploraciones espirituales, decidí seguir por mi cuenta. Empecé a leer sobre el Tao, el Zen, diversos tipos de budismo, el confucianismo y el Bhagavad Gita, la traducción de Juan Mascero. Todas estas escrituras me despertaron curiosidad, pero también escepticismo. El Bhagavad Gita, del que había oído hablar mucho, era un libro muy corto y me incomodó especialmente. Como pacifista que me sentía, no entendía por qué esta conversación entre Krishna y Arjuna tuvo lugar en un campo de batalla. ¿Y por qué se libró una guerra después de un profundo discurso espiritual? La contradicción me molestaba. Pregunté a Surya Kumari, una conocida de Madrás que se había formado en música clásica india. Ella dijo que el libro era un discurso simbólico, que significaba que teníamos que luchar por nuestras propias vidas. En cierto modo, tenía sentido, pero su respuesta no disipó mis dudas sobre el libro. Varias semanas después me encontré con un colega en un autobús que cruzaba la ciudad. Mickey era un batería de jazz afroamericano con el que había trabajado. Tenía la cara arrugada, el pelo castaño y corto, que formaba como una gorra sobre una cabeza larga y puntiaguda. Yo había acudido en su ayuda unos meses antes en el transbordador de Staten Island, cuando un veterano de Vietnam blanco y borracho había intentado pelearse con él. Después de conseguir calmar al gordo y odioso borracho, Mickey y yo nos quedamos hablando en la barandilla del ferry, mientras el barco surcaba las heladas aguas del Atlántico 12 metros por debajo de la cubierta. Aquella calurosa tarde de 1966 intercambiamos noticias durante las pocas manzanas de edificios que compartimos el autobús. «¿Sabes?», dijo Mickey con su voz grave y antigua, «hay un Swami que vive en el 94 de Bowery. Deberías ir a verle». «¿En serio? ¿94 de Bowery? Pero si eso está a unas puertas de mi casa». «Sí, hay reuniones todos los lunes, miércoles y viernes a las 7. Tiene una sesión de cánticos. Solo tienes que entrar. A nadie le importa. Está en el último piso». «Tendré que darme una vuelta por allí». «No me lo puedo creer. ¿Estás seguro de que vive allí?» «Sin duda alguna. Vive allí. Ha escrito muchos libros. Es un viejo de la India». «Un Swami indio viviendo en el Bowery». Me pareció totalmente incongruente. Yo iba a la parte alta de la ciudad en busca de experiencias espirituales. El Bowery, con sus casas de mala muerte, vagabundos y bares, era una zona marginal, la antítesis de mi idea de lo espiritual. Mickey estaba garabateando la dirección en un papel arrugado con un lápiz medio masticado, mientras el autobús daba volantazos y rebotaba. 94 Bowery. Me puso la nota en la mano. «Toma». «No olvidaré dónde está, si está a unos portales de mi apartamento». «Tú toma la nota», me dijo.